político español nos decía ayer, bueno, por eso basta con una hoja con 10 puntos, y es verdad, pero tenemos que arribar a esos puntos y lo tenemos que hacer pronto, porque debemos prepararnos. El castrismo y sus dos figuras más relevantes se consideran, aunque dicen lo contrario, pero ellos en lo hondo de su corazón se consideran inmortales, como todos ellos. Pero lamentablemente pues hay una ley biológica que se va a imponer, pero ya muy pronto. Y cuando ellos no estén, se acaba el castrismo. Pero dejan el país en ruinas, arruinado, empobrecido y endeudado como ningún otro en Iberoamérica y en buena parte del mundo. Y eso tenemos que asumirlo los cubanos y los amigos de Cuba. Y ese es el otro punto en mi agenda que quiero destacar. Nuestra preocupación por la reconstrucción. ¿Qué tal, señor Sánchez? Soy Miguel Ángel Suárez, de Radio Exterior de España, de Radio Nacional. Hemos hablado también. Muy fuertemente. Yo he hablado usted antes de sus orígenes o de su procedencia política. Yo le quería preguntar, no sé la agenda exacta que tiene política, entre comillas, en España, desde que ayer estuvo con el señor Aznar. No sé si algún grupo de izquierda, de la izquierda española se va a ver con usted o tal. Y le quería preguntar por la actitud de la izquierda española respecto a... Voy a tratar de verlos. En la década del 90 me recibió el secretario de Relaciones Internacionales de la Izquierda Unida. Era un año bueno para Cuba y España y la causa hispano-cubana, como el nombre de esta fundación, porque encontré que había un gran consenso. Me recibió Felipe González, que estaba el presidente del gobierno, y me preguntó, ¿no vas a ir a ver a Aznar? O sea, había bastante ese consenso en cuanto al tema de Cuba, de que era inaceptable esto de un régimen totalitario en un país de Hispanoamérica y tal. Eso después se fue desdibujando y el tema de Cuba se convirtió en arma arrojadiza entre los partidos, y eso ha sido para nosotros una mala noticia. Hemos estado acongojados viendo ese cuadro aquí en España y también en otros lugares. Pero voy a tratar de ver también aquí a la gente de la izquierda más radical. Pues espero ver a Felipe también, como otras veces. Que él y el PSOE representan la izquierda democrática, digamos. Pero la izquierda radical en Europa y América Latina, la izquierda más cercana a la propuesta comunista, en Europa y en América Latina, pues tienen gran confusión con el tema de Cuba. A veces algunos con los que hemos hablado hemos logrado, bueno, pues explicar ciertas cosas. Por ejemplo, que la primera corriente de oposición no violenta en Cuba, aparte de la oposición armada de los primeros años, pero la primera de oposición no violenta fue una corriente justamente de izquierda, y yo fui uno de los fundadores de la oposición de izquierda frente al régimen. Y una de las razones de la ruptura era el tema de la explotación de la clase obrera. Es decir, nosotros como socialistas, que éramos en los 60, decimos, no puede basarse el modelo de Estado y de gobierno en la explotación de los trabajadores sin reconocer ninguno de los derechos. Y lográbamos que aquí en los medios sindicales, sobre todo la UGT, lo entendieran absolutamente y tal. Pero hay una gran confusión en Europa, en esos medios y en América Latina, y los medios que tenemos nosotros para enfrentar esa confusión realmente no son muchos. Tenemos la esperanza de transmitir el mensaje y ver qué sucede. No estoy seguro de que alguien de Izquierda Unida quiera recibirme, aunque yo quiero verles y escucharles sus propias razones y aprender de su visión de la realidad cubana, y yo modestamente transmitirle mi testimonio de la realidad en la que vivo inmerso. Sí, había por ahí una palabra más pedida. ¿Alguna más? Al hilo de lo que estaba comentando de los encuentros, simplemente quería, porque habéis mencionado que va a haber a Felipe González, que entiendo que verá a alguien más del PSOE, pero alguien del gobierno del PP, ¿algún encuentro tiene previsto? ¿Con alguien del gobierno español actual o alguien del Ministerio de Exteriores, su propio presidente? Sí, ayer recibió el secretario de Estado de Relaciones Exteriores, Jesús Gracia Aldaz, el director general para Iberoamérica y otros funcionarios. Sí, Ayer
ayer a las 6 fue, ¿verdad? Sí, 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 6:30 de la tarde, y fue un ambiente muy cordial. Pero más bien estamos tratando de tocar puertas, sobre todo por el punto de que nos ayuden en esto de cómo pensar un proceso de reconstrucción, en ver más bien sectores académicos, lo que llaman tanques pensantes, incluso tendríamos una preferencia por los estadistas que ya no son estadistas, porque tienen más tiempo. Tratar, por ejemplo, de decir algo al presidente Rajoy sería, pues, con la cantidad de asuntos que tiene, pues sería explicarlo, y así lo sucede con otros que están en el gobierno. Sí, había una pregunta. Sí, solo quería pedirle una valoración de que hoy, 8 años después, las damas de blanco puedan recibir el premio. Es parte de este proceso del gobierno de su esfuerzo por emitir falsas señales. Es decir, cuando alguien pregunte, bueno, pues las cosas las estamos mejorando, mire, han podido ir, y eso no tiene que ver nada con la realidad de la inmensa mayoría de los cubanos que siguen sumergidos en la pobreza y la desesperanza. Usted también considera, como he dicho antes, Guillermo Cortázar, que las relaciones entre España y Cuba atraviesan un momento singular, lo que ha dicho debido al caso de Payá y a la singular situación de la isla. Efectivamente. Pero realmente, debido a esa cercanía difícil de exagerar o de describir, porque es orgánica entre España y Cuba, sería para nosotros decepcionante que el liderazgo español en su pluralidad se deje confundir por las falsas señales de cambio emitidas por un régimen que es impresentable y casi que infrecuentable. Lo cual, insisto, no niega nuestra creencia en que se deben abrir todos los canales de contacto que sean posibles, igual que lo que se puede hacer con Corea del Norte, aunque es muy poco, pero bueno, abrir canales de contacto. Dice que la diplomacia debe funcionar en situaciones de crisis o cuando nadie puede hacer nada. No me refiero a esos canales de contacto, sino a que haya resultados verdaderos, medibles, y que el gobierno de Cuba no trate de pasar gato por liebre, y que las democracias europeas y latinoamericanas no se dejen pasar gato por liebre. Ellos saben todo sobre Cuba. ¿Cuántos nombres hay aquí? Bueno, yo, si les parece, concluyo un poco la rueda de prensa, simplemente manifestarles de nuevo el agradecimiento y señalarles que, al hilo de esta última pregunta, efectivamente hemos notado, después de las declaraciones del señor Carromero, una cierta inflexión de acercamiento del gobierno hacia la disidencia, con una mayor apertura y, llamemos, comprensión y solidaridad. Singularmente, Berta Soler fue recibida por el presidente Rajoy, fue recibida por Margallo, le expresaron su apoyo incondicional y su comprensión. Rosa María Paya fue recibida también por el señor Margallo, por cuestiones de agenda no pudo ver al señor Rajoy. La presencia de Ioannis en todas las instancias, esta misma tarde viene aquí a la Fundación. Lizardo, estoy convencido de que tendrá encuentros requeridos por el señor Margallo y también otras autoridades españolas, tanto en el Congreso como diputados, y sin duda sus buenas relaciones por su nombre de la izquierda, entre comillas, anticastrista, por así decirlo. Esta no es una fundación de derecha, es una fundación que admite a todo el mundo que esté por la libertad de Cuba, y en ese espíritu Lizardo formó parte del patronato fundacional. Y en este sentido decir que lo que hay es desde hace 2 meses esta parte es una comprensión y una recepción y un apoyo por parte del gobierno que nosotros mismos lo notamos, y sin duda los disidentes que vienen a España también lo notan. Yo creo que ha sido decisiva esa declaración del señor Carromero y se ha notado una inflexión desde ese momento en apoyo del gobierno hacia la disidencia. Olvidé decir que, bueno, eso es los días por venir, que en pocas palabras, de aquí sigo a Ginebra para el tema que llevo de derechos humanos, porque va a haber este examen periódico universal sobre Cuba. Luego estaré en Bélgica para el mismo tema, un par de días. Claro, esto no es noticia, es natural, es casi ritual. Un par de días invitado por Amnistía Internacional. El gobierno de Cuba suele decir que cuando salimos al exterior, el imperialismo de Estados Unidos, Washington, paga nuestros boletos, y generalmente son las ONGs
o algún empresario cubano exitoso, cuyo nombre no quiero mencionar, que asume los gastos nuestros para poder llevar nuestros testimonios a los lugares, ONG como el Observatorio también cubano de Derechos Humanos radicado aquí en Madrid. Muchas gracias por su tiempo.